gracias, hombre, porque te esforzaste en preparar eso, esta charla lo mejor posible, y acogiste todas las recomendaciones de Jaime, de Pablo, en fin. Gerardo Guzmán es residente de primer año del programa de nosotros acá en Medellín, de la Universidad CES. Bueno, muy buenas tardes y gracias pues de nuevo, Gerardo, y adelante. Bueno, muchas gracias, doctor Mauricio y doctor Pablo. Entonces, voy a poner la presentación. Ya la están viendo en pantalla completa, ¿cierto? Sí, se ve bien y se oye bien. Listo. Bueno, entonces, como decía el doctor Pablo, para el día de hoy vamos a continuar con nuestro curso de fisiología y hemos traído pues esta charla de nutrición parenteral que espero pues que les guste mucho. Los aspectos a tratar que vamos a tener en cuenta son, primero pues vamos a hablar un poco de la definición, las indicaciones, vamos a hablar de las principales vías de acceso. Cuando nos referimos a fisiología de la nutrición parenteral, hablaremos un poco entonces de los requerimientos energéticos y los requerimientos nutricionales específicos para cada tipo de población de pacientes. Evaluaremos muy rápidamente algo sobre la preparación, administración y monitorización. Hablaremos algo sobre las complicaciones de la nutrición parenteral. Veremos qué hay en la evidencia sobre el inicio temprano versus el inicio tardío en pacientes de cuidado intensivo pediátrico. Y por último, hablaremos de unas conclusiones. Entonces, para empezar, vamos a hablar un poco sobre la definición. Decimos entonces que la nutrición parenteral es aquel soporte nutricional administrado de forma parenteral en aquellos niños que están desnutridos o que tienen riesgo de desarrollar desnutrición cuando sus necesidades nutricionales no logran ser administradas por vía enteral. Por tanto, entonces entendemos que la nutrición parenteral es intrínsecamente antifisiológica porque los nutrientes pasan directamente al sistema circulatorio. Entonces, incluso a veces pues no pasan por el tracto gastrointestinal, de hecho, y tampoco por la circulación portal. Aún así, entonces, es importante saber pues que la función de la nutrición parenteral es dar cobertura a las necesidades de energía y nutrientes para mantener o recuperar el estado de salud y el estado nutricional. Es muy importante reconocer, y por esto coloco esta recomendación desde el principio de la exposición, que la nutrición enteral debe ser preferida sobre la nutrición parenteral en los pacientes en que esto pues sea posible. En estas guías de 2017 de la Sociedad de Cuidado Crítico y la Sociedad de Nutrición Enteral y Parenteral, como les digo, de 2017 son guías americanas, nos dan algunas recomendaciones y de ellas pues les traigo dos muy importantes. Una es la 4B, que nos dice que la nutrición enteral debe ser preferida sobre la nutrición parenteral, siempre que se pueda. Y la recomendación 6B, que nos habla sobre el inicio pronto de la nutrición enteral, que puede ser incluso en las 24 o 48 horas de ingreso a cuidado intensivo pediátrico, y ya veremos qué nos dicen los estudios sobre cuándo iniciar la nutrición parenteral y qué nos dice la evidencia al respecto. Para hablar de las indicaciones, entonces, debemos entender que una de las más importantes es el ayuno. Entonces, ante esto, la recomendación es que aquellos pacientes con ayunos de 5 a 7 días, ya sea que lo cumplan o que esté programado mínimo dicho tiempo, pueda contemplarse el uso de nutrición parenteral. Y ese ayuno, entonces, puede ser por indicaciones digestivas o extradigestivas, y en este caso, pues, pueden ser clínicas o pueden ser quirúrgicas. Dentro de las principales indicaciones quirúrgicas encontramos entonces la resección intestinal, la malrotación intestinal y los vólvulos, la alteración de la pared abdominal, entonces aquí encontramos por ejemplo la gastrosquisis o el enfalocele, y la enfermedad de Hirschsprung cuando es complicada o extensa. También puede ser otra indicación quirúrgica la atresia intestinal, las resecciones intestinales amplias, como ocurre por ejemplo en el síndrome de intestino corto, la enfermedad de Crohn grave o con múltiples resecciones que se puede asociar a afecciones del crecimiento y el trasplante intestinal.
Dentro de las indicaciones digestivas, tenemos algunas, por ejemplo, estas son las que cursan con alteración de la motilidad intestinal. Entonces tenemos, por ejemplo, la peritonitis plástica, que es una condición postquirúrgica en la cual hay múltiples y extensas adherencias entre las vísceras de la cavidad abdominal. Tenemos también no la coloqué acá, pero tenemos la enteritis radica, que es un trastorno del intestino delgado en el cual se produce posterior a colocar a los pacientes en radiación. Puede ser durante o después de la radiación que se hace en el abdomen o la pelvis. Podemos tener entonces otras patologías como la enterostomía proximal, diarrea grave prolongada, podemos tener fístulas enterocutáneas o inmunodeficiencias. Estas otras son alteraciones digestivas que cursan con problemas de la motilidad intestinal, como pues ya se los había mencionado anteriormente. Tenemos también pancreatitis aguda grave como causa importante de indicación, la fístula pancreática, la vasculitis con afección digestiva, el hilio meconial, la mucositis o enteritis grave en pacientes que están, por ejemplo, en quimioterapia, y la insuficiencia hepática grave. Dentro de las indicaciones extradigestivas, entonces tenemos aquellos pacientes que están desnutridos o con riesgo de desnutrición secundario a cualquier tipo de patología, aquellos que tienen displasia broncopulmonar, los que están en oxigenación con membrana extracorpórea, aquellos pacientes que están en un perioperatorio y están asociados, por ejemplo, a desnutrición grave, o aquellos pacientes que van a trasplante de médula ósea o de órganos. Tenemos otras patologías muy típicas que podemos encontrar en cuidado intensivo pediátrico, como el trauma craneoencefálico, por ejemplo, los politraumatismos, la sepsis, quemados, bueno, entre varias causas que podemos tener en nuestras unidades. Pacientes con caquexia, pacientes con inestabilidad hemodinámica grave, pacientes que cursan con errores innatos del metabolismo, pacientes que tienen mucositis intensa y pacientes en los cuales por alguna otra patología pues pueden tener contraindicada la nutrición enteral. Entonces, esto es lo que les traigo con respecto a las indicaciones y vamos a hablar un poquito sobre las vías de acceso. Entonces, cuando hablamos de las vías de acceso, entendemos que la nutrición parenteral puede ser dada por vías periféricas o por vías centrales. Entonces, podemos tener accesos periféricos o accesos centrales. Cuando hablamos de los accesos periféricos, entonces tenemos que tener muy claro que son aquellos que nos permiten unas infusiones de soluciones con máximo una osmolaridad de 850 miliosmoles por litro. Entonces, cuando nosotros vamos agregando más ingredientes a la nutrición parenteral, cuando colocamos aminoácidos, cuando colocamos lípidos, cuando colocamos todos los ingredientes que vamos a colocar, eso va aumentando la osmolaridad de la solución. Entonces, cuando sobrepasamos el límite de 850 miliosmoles por litro, pues ya no podemos utilizar catéteres periféricos de forma permanente, por decirlo así, o por más tiempo, puesto que una de las principales complicaciones cuando esto ocurre es que podemos generar al paciente flebitis. Tiene como desventaja, además que, pues, como les acabo de contar, como solamente podemos agregar ciertos nutrientes para que no se nos sobrepase la osmolaridad, pues tampoco podremos dar un aporte adecuado de nutrientes, entonces tendremos un soporte de nutrientes limitado. Una de las grandes ventajas que sí tiene es que se puede utilizar catéteres venosos percutáneos periféricos largos o catéteres de línea media que se llaman, y estos pueden utilizarse incluso pues por varias semanas. Sin embargo, debemos saber que se usan cuando se requiere nutrición parenteral por un corto tiempo, como complemento puede ser, por ejemplo, a la nutrición enteral. Los catéteres centrales, entonces, también están divididos en corto, mediano y largo plazo. Los catéteres que utilizamos a corto plazo son aquellos que son utilizados máximo hasta por un periodo de 3 semanas. Las principales vías de acceso que utilizamos en ellos son la subclavia, por ejemplo, la yugular interna o incluso la vena femoral. Y estos tenemos que tener claro que pues, son utilizados más que todo para el ámbito hospitalario. Los catéteres de mediano plazo son aquellos que utilizamos de 3 semanas a 3 meses. Aquí podemos encontrar los catéteres venosos centrales no tunelizados,
como por ejemplo el PIC, que podemos utilizarlo, se puede colocar en el brazo, en el cuello, en el tórax, y catéteres venosos centrales no tunelizados. Y se pueden utilizar para pacientes que tengan requerimiento de nutrición parenteral, tanto hospitalizados como para pacientes de uso domiciliario. Y los accesos centrales a largo plazo son aquellos que vamos a utilizar en pacientes que tienen más de 3 meses principalmente. Estos son los que se utilizan para aquellos pacientes que requieren de nutrición parenteral domiciliaria. Utilizamos principalmente catéteres venosos centrales tunelizados y tenemos que tener claro que en estos pacientes los catéteres implantables subcutáneos pues no son idóneos para poder utilizarlos. En cuanto al calibre, tenemos que para los centrales nos dan una referencia por edad y por peso. Sin embargo, pues teniendo en cuenta el tipo de pacientes que tenemos con requerimiento de nutrición parenteral en las unidades, pues lo más importante o lo más acorde sería utilizar el peso como guía, y estos son los que nos recomiendan utilizar. No, pues la idea no es como leérselos todos, pero es para que sepamos que de acuerdo al peso, pues vamos a utilizar un tipo de catéter venoso central específico para administrar la nutrición parenteral. En cuanto a los PIC, es muy parecido, nos dan un peso y con base en él elegimos el calibre del catéter que vamos a utilizar. Entonces, una cosa es cuáles son los requerimientos del paciente cuando hablamos de nutrición parenteral, y otra es cuáles son los componentes de la nutrición parenteral. Entonces, vamos a hablar primero de los componentes. Y para eso entonces empezamos hablando de los aminoácidos. Es un componente de la nutrición parenteral que colocamos básicamente en niños, en adultos casi que no utilizan frecuentemente los aminoácidos. Se recomiendan en pacientes pediátricos pues, y a menor edad, debido a que los niños pues, tienen inmadurez de los sistemas enzimáticos. Entonces es importante administrárselos. Y recordemos que pues, los niños están en crecimiento, requieren formar tejidos y por tanto las proteínas son una forma de formación, valga la redundancia, de estos tipos de tejidos. Representan la energía y los nutrientes proteicos. Recordemos que los carbohidratos, los lípidos, los aminoácidos, cada uno de ellos aporta un tipo de energía y un tipo de nutrición. Entonces, cuando hablamos de los aminoácidos nos referimos a las proteínas y usualmente cuando vamos a preparar la nutrición parenteral se utilizan aminoácidos al 10%. En cuanto a los carbohidratos, utilizamos glucosa. Aquí no hay pues como mucha variabilidad en cuanto a los componentes que vamos a utilizar. En cuanto a los lípidos, entonces se recomienda el uso de emulsiones lipídicas, básicamente al 20%, y la combinación de los triglicéridos y la fuente de los mismos pues varía, entonces puede ser de aceite de soya o de coco, de oliva, o incluso puede ser aceite de pescado. En cuanto a los electrolitos y minerales, los que utilizamos son cloruro de sodio, cloruro de potasio, gluconato de calcio o fosfato sódico. El problema entonces es la precipitación de calcio y fosfato cuando hacemos esto, pero esto se puede disminuir cuando utilizamos glicerofosfato sódico. Entonces, cuando utilizamos glicerofosfato sódico, podemos tener un poco más de seguridad cuando hacemos la combinación con calcio y vamos a evitar estos precipitados. De todas formas, pues requiere de filtros especiales para evitar los precipitados, ya sea que estemos utilizando cualquiera de los dos componentes. En cuanto a los oligoelementos, entonces existen soluciones de oligoelementos que son específicos para pediatría, y lo más importante pues es que no haya exceso de magnesio o cromo, que serían, como por decir así, muy peligrosos o tóxicos en el caso de utilizarlos a dosis un poco más altas de lo que se requiera. Y las vitaminas ya vienen en viales preparados, entonces podemos tener de diferentes casas comerciales diferentes viales, y cada vial pues puede tener diferentes componentes de vitaminas, como ya veremos más adelante. La carnitina, pues no existe evidencia para la aplicación en nutrición parenteral corta, usualmente no es algo que se utilice de rutina. Cuando se utiliza más de 4 semanas podría estar indicada, pero como les comento, pues no es algo que tenga mucha evidencia y que se vaya a agregar a la nutrición parenteral de forma rutinaria. Y el resto de volumen que se requiera para la preparación, entonces se hará con agua estéril.
Nos referimos a la fisiología de la nutrición parenteral, entonces como aquellos requerimientos energéticos y nutricionales del paciente que se encuentra en la unidad de cuidado intensivo. Entonces, para hablar de fisiología, vamos a decir de requerimientos energéticos y requerimientos nutricionales. Empezaremos entonces por el requerimiento energético, para lo cual, pues para poder estimarlo, entonces necesitamos de varias fórmulas, como por ejemplo es el gasto energético en reposo. Cuando comparamos la nutrición enteral con la parenteral, entonces vemos que, por ejemplo, debido al metabolismo esplácnico de la nutrición enteral y dado pues que algunos nutrientes son excretados directamente en las deposiciones, los requerimientos energéticos son usualmente de 10 a 20% mayores cuando se administra por vía enteral. Entonces, vamos a administrar un poco menos de los requerimientos cuando lo vamos a administrar por vía parenteral. De igual manera, entonces, algunos nutrientes como los aminoácidos, como ya lo veremos más adelante en la exposición, los lípidos, pues, entre otros, tienen distinto aporte energético cuando son administrados tanto por vía enteral como cuando son administrados por vía enteral. Entonces, como les contaba ahorita, pues el mejor método para establecer el requerimiento energético es el gasto energético en reposo. Pues lo tenemos que corregir por un factor que incluya tanto la actividad como el grado de estrés metabólico. Entonces, usualmente cuando vamos a calcular el requerimiento energético, multiplicamos el gasto energético en reposo por el factor que les acabo de comentar. La forma ideal de conocer ese gasto energético en reposo, pues sería la calorimetría indirecta, como lo veíamos en la exposición pasada. Sin embargo, pues no disponemos fácilmente de esta tecnología y, por tanto, cuando requerimos calcular el gasto energético en reposo, nos aproximamos a fórmulas como, por ejemplo, o cálculos como los de Schofield. Esta tabla nos muestra, por ejemplo, la forma de calcular el requerimiento energético de acuerdo a la edad y al peso, teniendo en cuenta diferentes fórmulas planteadas. Como verán, pues les presento a lo largo de la exposición varias tablas, de las cuales pues yo les enfatizo como en algunos aspectos relevantes, pues porque la idea no es como decirles todos los valores y decirles todos los componentes de la tabla, sino más bien como presentárselas, que las conozcan y que conozcamos que existen y que deben usarse. Pasamos entonces a los requerimientos nutricionales y para hablar de los requerimientos nutricionales, entonces empezamos con los requerimientos proteicos. Entonces, las proteínas, como ya les dije, entonces se aportan como soluciones de aminoácidos. Es importante intentar en nuestros pacientes llegar de forma rápida en lo posible a las dosis más altas que me permitan una adecuada relación entre las calorías de las proteínas y las calorías no proteicas. Se dice que más o menos se requiere entre 100 y 200 kilocalorías no proteicas por cada gramo de nitrógeno. Y aquí, entonces, también hacemos una comparación entre los requerimientos de aminoácidos cuando los administramos por vía enteral a cuando los administramos por vía parenteral. Entonces, nos damos cuenta que el requerimiento, cuando lo administramos por vía parenteral, puede ser un poco menor, puesto que cuando se hace un bypass, por decir así, del intestino cuando se administra de esta forma. Esto, pues se han hecho estudios y han demostrado que cuando los aminoácidos se administran de forma enteral, ellos empiezan incluso a ser utilizados en primer paso, por decir así, por las células del intestino. Incluso algunos de ellos son convertidos a nivel del intestino en otro tipo de aminoácidos. Entonces, sí, efectivamente, pues necesitamos un poco menos de aporte de aminoácidos cuando lo hacemos por nutrición parenteral, pero pues esto no genera ningún tipo o no significa que haya algún tipo de beneficio. Por lo que les digo, porque algunos de los aminoácidos son transformados directamente en el intestino, por ejemplo, la fenilalanina o la metionina, que son transformados a tirosina y a cisteína. En esta tabla podemos ver entonces los requerimientos proteicos en las distintas etapas pediátricas. Vemos las recomendaciones en rangos de edad y pues la velocidad a la cual alcanzamos ese requerimiento es variable, pues como les he explicado.
Entre menores el paciente, sus requerimientos proteicos son mayores y eso pues podríamos observar en esta tabla. Entonces es importante saber que no solamente de acuerdo a la edad, sino de acuerdo a ciertas patologías, la velocidad a la cual o la cantidad de proteínas que yo voy a aportar es diferente. No es lo mismo tener un paciente que tiene un hilo prolongado posterior a una cirugía que un paciente que está muy desnutrido, al cual necesariamente, porque no tengo acceso enteral, voy a tener que colocarle nutrición parenteral. Sus aportes de proteínas y la velocidad a la cual se las voy a colocar es diferente. Por su parte, los lípidos también son parte importante de la nutrición parenteral. Deben ser parte de este tipo de suplemento nutricional porque aportan una elevada densidad calórica, porque son buena fuente de ácidos grasos esenciales, porque ayudan a disminuir la osmolaridad de la solución, porque ayudan a evitar efectos negativos de la sobrecarga de la glucosa. Cuando vamos a hacer la preparación tenemos que saber que constituyen del 25 al 40% de las calorías no proteicas, o sea que es un alto requerimiento, y es importante que cuando vamos a colocar lípidos en las nutriciones parenterales debemos controlar las cifras de triglicéridos. Las guías de 2018, el doctor Lapillone y sus colaboradores nos recomiendan que hacer una monitorización de triglicéridos en los pacientes y tolerar hasta 265 en lactantes e incluso 400 en niños mayores. Como ven, las cifras son bastante elevadas, pero pues son las recomendaciones que nos dan las guías europeas y particularmente este autor. Acá entonces les resalto de esta tabla los aportes máximos de lípido que podemos utilizar, pero además también debemos tener en cuenta la velocidad de infusión de los mismos y no olvidar siempre la relación entonces entre las proteínas y los lípidos para hacer el cálculo y no salirnos de la recomendación. En algunas patologías es importante modificar o disminuir los aportes de lípidos. Se dice que máximo colocar hasta 1 gramo por kilo por día, de todas formas garantizando así el aporte de ácidos grasos esenciales. Entonces, en algunas infecciones graves, en hiperbilirrubinemia neonatal, trombocitopenias menores de 100.000, en insuficiencia hepática, por ejemplo, o en enfermedades pulmonares graves. Se ha hecho alguna asociación entre la TPN, entre la nutrición parenteral y la infección y la sepsis. Y una de esas aristas, o por decir así, uno de esos grandes componentes que se han asociado más a sepsis son los lípidos. Entonces, se cree que pueden estar asociados a aumento de las infecciones, como por ejemplo por los estafilococos coagulasa negativos. Sin embargo, después de hacer una revisión de la literatura y de la evidencia, las guías de 2018, que es el autor que nos habla de lípidos en las guías, digamos que por ejemplo, proteínas, aminoácidos, carbohidratos, cada una de los componentes son una guía específica. Entonces, este autor, que es el encargado de los lípidos, revisa la parte de la asociación entre lípidos y infección y sepsis y nos muestra que el riesgo es menor que el beneficio. Entonces, por esto nos recomienda utilizar nutrición parenteral, puesto que el beneficio es mayor, y utilizar los lípidos en la nutrición parenteral, puesto que el beneficio también es mayor. ¿Qué se ha dicho con respecto a cómo puede estar asociado con la infección? Se cree que los lípidos potencian como tal, ellos por sí mismos, el efecto de la sobreinfección o la bacteremia en los pacientes que utilizan nutrición parenteral, pero se cree también, o se ha asociado también a que los lípidos potencian la respuesta inflamatoria. Entonces, conocemos la interleuquina 6, que últimamente pues ha sido muy sonada por el coronavirus, que participa en tanta respuesta inflamatoria dentro del organismo, y se cree que los lípidos podrían estar asociados a un incremento de esta respuesta inflamatoria y activación macrofágica. Sin embargo, como les cuento, no hay suficiente evidencia al respecto y por tanto están recomendados utilizarlos. Este es uno de los artículos en los cuales se basó el autor anterior para poder hacer la recomendación de que el beneficio era mayor, y es que evaluaron a todos los pacientes que estaban hospitalizados y que requerían nutrición parenteral
les colocaban lípidos y a otros no les colocaban lípidos, y veían que les iba igual en cuanto a cualquier tipo de infección o en cuanto a bacteremia. Y después, cuando hacen el subanálisis de los pacientes que están hospitalizados en cuidado intensivo, se dan cuenta pues que la diferencia tampoco es significativa y que no encontraron como tal una asociación, y por tanto se puede recomendar el uso de lípidos cuando pues, están indicados. En cuanto a los requerimientos de glucosa, debemos saber que no deben exceder entre el 60 y el 75% de las calorías no proteicas. Cuando hablamos de ritmo de infusión, entonces nos referimos a él como miligramos kilo-minuto. Sabemos que es el flujo metabólico, que debemos ir alcanzándolo de forma progresiva y que es dependiente tanto de la edad como de ciertas patologías o condiciones específicas. Y estas guías de 2018 nos recomiendan entonces no superar los 145 miligramos de decilitro en los pacientes que reciben nutrición parenteral, pero tampoco estar por debajo de 45 miligramos por decilitro. En esta tabla es simplemente pues, para mostrarles que el flujo metabólico va de acuerdo a la edad y que tenemos un flujo metabólico máximo, por decir así, no debemos tratar de sobrepasarlo. Sin embargo, estas decisiones deben ser tomadas con base en las glucometrías y con base en la enfermedad subyacente o la enfermedad que estemos tratando en el paciente. En cuanto al agua y los electrolitos, estos ya sabemos pues, que deben calcularse en función de la edad, del peso, del estado de hidratación, de los factores ambientales, de los estados nutricionales y de la enfermedad subyacente que tenga el paciente. Esto entonces es simplemente para recordarles que en los neonatos, entonces siempre desde el primer día empezamos a calcular el volumen y progresivamente a medida que el niño va aumentando en días, vamos aumentando el volumen. Y que en cuanto a los electrolitos, sodio, potasio y cloro, usualmente los 3 primeros días no es necesario suplementarlos. Posteriormente, dependiendo de los controles que les vayamos haciendo, veremos si es necesario la suplementación de electrolitos o no. Ya cuando los niños son más grandecitos, que es lo que usualmente nosotros vemos en nuestras unidades, pues sabemos que el agua las calculamos con base en la fórmula de Holiday-Sigar básicamente, y dependiendo del grado de pérdidas que tenga, pues haremos el cálculo de las pérdidas. Y los electrolitos, pues usualmente se requiere entre 2 y 3 mil equivalentes por kilo por día de sodio y cloro, y el potasio sí es pues como muy dependiente de los valores que tenga de potasio el paciente, recordando que la nutrición parenteral no la podemos utilizar para reponer electrolitos de forma aguda, puesto que son volúmenes que nosotros vamos a pasar en 24 horas o en 18 horas si es que la vamos a ciclar. Entonces siempre reponer por aparte lo que esté mal, o si no es una alteración tan dramática, entonces movernos entre estos rangos para poder hacer los cálculos y las reposiciones necesarias. En cuanto a los oligoelementos, pues simplemente lo mismo, saber que de acuerdo a la edad y de acuerdo a la patología, cada paciente puede tener un requerimiento específico de oligoelementos y estos ya vienen preparados para pediatría. Los minerales, entonces lo mismo, entonces el calcio, el fósforo, el magnesio, siempre recordar utilizar glicerofosfato para evitar la precipitación y tener una relación 1:3:1 en cuanto a calcio-fósforo para no ir también a generar precipitación. Las vitaminas, estos son los requerimientos, la verdad son muy dispendiosos decírselos cada uno de ellos. Recordemos que las vitaminas son liposolubles o son hidrosolubles. Usualmente la vitamina K, que es parte de las liposolubles, no es fácil hacer su reposición, puede interactuar con las demás vitaminas y entonces usualmente las dejamos aparte y no se hace cálculos de requerimientos de vitamina K, a no ser de que el paciente tenga una patología y se colocaría aparte. Como les cuento, las vienen en viales, entonces uno no calcula cada una de esas dosis, sino que calcula más que todo el vial de acuerdo a la edad, con una dosis estándar, por decirlo así. Pasamos entonces ahora sí a hablar de la preparación. Como les cuento, esto es algo ya muy corto. Debemos saber que se deben hacer en centrales de mezclas, que se trabaja en cabinas de flujo laminar, o sea que esto es algo muy estéril.
que la preparación requiere un orden de adición de ingredientes específico para evitar que haya precipitaciones o que se dañe la preparación, entonces siempre se inicia con los aminoácidos. Debe utilizarse en la preparación y en la administración fotoprotección, entonces vemos siempre que está cubierta y que el equipo de venoclisis también tiene fotoprotección, puesto que si no se puede dañar o se puede precipitar. Aquí, en cuanto a la preparación, entonces les quiero comentar que usualmente se prepara, nosotros acá lo que hacemos es como preparar ingrediente a ingrediente, ir sumando hasta obtener el volumen y las necesidades que nosotros vamos a utilizar. En otros países hay bolsas que vienen preparadas, entonces vienen bolsas para rangos de peso, son 3 bolsas, cada una de ellas con unos componentes, y de acuerdo al rango de peso, uno hace la mezcla de las 3 bolsas en diferentes bombas, por decirlo así, y las administra. Digamos que eso no lo podemos hacer acá, lo que hacemos es administrar ingrediente a ingrediente la preparación. Entonces, cuando hablamos de esto, es importante que nosotros tengamos esto, que es una hoja sistematizada, que nos permite ayudar a evitar errores y que nos va a llevar a hacer una formulación un poco más sencilla. No voy a formular todo, simplemente para mostrarles. Uno introduce el peso en la parte de abajo uno introduce el volumen, entonces si pesa 20 kilos, le colocaremos 1500 de volumen y él nos calcula en la velocidad de infusión que le vamos a administrar al paciente. Una vez hacemos esto, entonces ahora sí empezamos a ver cuánto es el requerimiento para ese paciente, por ejemplo, de aminoácidos, de dextrosa, de lípidos, ¿sí? Entonces, digamos que requiera 2 de lípidos, vamos a ponerle de dextrosa un flujo metabólico de 4 y de lípidos le vamos a colocar 2, por ejemplo. Entonces, lo que nos dice es que con esta preparación de 2 gramos kilo día de aminoácidos y 2 gramos kilo día de lípidos, lo que tenemos una osmolaridad de 660 que se puede administrar por vía periférica y que en este paciente pues no tendríamos ningún problema en la relación aminoácidos-lípidos. Sin embargo, por ejemplo, si llegásemos a hacer un cambio y aquí solamente colocáramos 1 de aminoácidos, entonces el sistema nos arrojaría que hay una alteración en la relación de lo que les contaba de las calorías lípidos, de la relación lípidos-proteínas, que estaríamos haciendo mal la preparación y pues nos serviría para poder corregirla. Esto también nos ayuda a calcular cuánto requiere de electrolitos, cuánto requiere de vitaminas y al final si requerimos ciclarla o no, también es como una herramienta muy importante que se maneja casi en todas las instituciones. En cuanto a la administración, el equipo pues requiere usualmente válvulas herméticas que son sin agujas, requiere de filtros. El filtro lo que hace es ayudarnos para que no hayan moléculas que pasen o que vayan a como polvito o cosas que quedan de la preparación, que todo eso se quede en el filtro y no pasen estas partículas al torrente sanguíneo. Y las bombas de infusión pues son muy importantes, puesto que la podemos administrar cuando es continua, en 24 horas, podemos utilizarla intermitente o podemos hacerla de forma cíclica, que ya veremos qué significa eso. En cuanto a la monitorización, es importante siempre tener el balance hídrico del paciente y tener la antropometría y un control analítico y metabólico para saber justo cuando empezamos en ese paciente cómo vamos a iniciar la nutrición parenteral y a lo largo del tiempo ir haciendo unos controles para saber qué tipo de componentes iremos modificando para tratar de no sobrepasarse en las que vayamos, en los requerimientos del paciente. Recordar no siempre tratar de llevar al paciente a que todos los valores estén normales, entonces todos los electrolitos perfectos, todo como todo muy, muy exacto, sino tratar de ser permisivos, mantenernos siempre dentro de los rangos, pero eso sí, estar muy atentos que ante alguna alteración que se salga de lo que las guías nos recomiendan o de lo que consideramos que es seguro para nuestro paciente, hacer la modificación en la nutrición parenteral. En cuanto a las complicaciones, entonces las vamos a dividir, vamos a hablar de asociaciones, de las que están asociadas, perdón, de complicaciones asociadas a la inserción y a permanencia del catéter. Entonces aquí resaltamos principalmente el neumotórax, que se ocluya el catéter, que haya trombosis venosa o que haya infección, tanto por la TPN, tanto por la nutrición parenteral como por el catéter como tal.
Las metabólicas, que puede ser por déficit o por exceso de los componentes de la nutrición parenteral. Las metabólicas óseas, que ocurren cuando nosotros colocamos nutriciones parenterales por tiempos prolongados. En este caso, pues podríamos tener osteoporosis, osteomalacia como las principales complicaciones metabólicas en estos niños. Y las hepáticas, que son frecuentes de observarlas, que son las elevaciones de las transaminasas y las bilirubinas. Usualmente se presentan en aquellos pacientes que reciben nutrición parenteral por más de 15 días, y no olvidar también la litiasis biliar. Este es un paciente en el cual, el de la izquierda, es un paciente en el cual la nutrición parenteral se escapa, por decir así, o pasa al líquido pleural porque hubo una mal posición del catéter umbilical. Entonces, pues como vemos, se ve, pues, es bastante grave, y aquí vemos la parte blanquita en la piel, donde podemos observar cómo se alcanza a ver el contenido de la nutrición parenteral. En la fotico del centro observamos otra complicación, y es que el catéter era femoral, se pasó, entró a la cavidad pleural, en la cavidad peritoneal, y hubo drenaje de la nutrición parenteral a la cavidad peritoneal. Y a la derecha vemos el mismo paciente después de que le extrajeron 300 cc de nutrición parenteral del abdomen. Entonces, pues como ser muy cuidadosos, pues porque no es algo inocuo el ir a colocar la nutrición parenteral, y cada vez vemos como más criterios, o nos llenamos más de criterios para iniciarla, y no iniciarla como de forma tan precoz. Como les conté, es una de las complicaciones más asociadas al uso de nutrición parenteral es la infección. Entonces, en este estudio realizado el año pasado, evaluaron aquellos pacientes a los que se les iniciaba nutrición enteral temprana y aquellos pacientes a los que se les iniciaba nutrición parenteral, y se dieron cuenta que en aquellos a los que se les iniciaba nutrición parenteral tenían más riesgo de infección. Había más, nos dio el metaanálisis, nos dio a favor de iniciar la nutrición enteral temprana, y pues esto es, como les he contado desde la primera diapositiva, siempre preferir el enteral que el parenteral. Una de las principales preocupaciones de la nutrición parenteral continua es el riesgo hepático. Entonces, pues por este motivo se ha propuesto que la nutrición parenteral pueda darse cuando empieza a haber compromiso hepático de forma ciclada. El compromiso, cuando hay compromiso hepático, pues sabemos que se asocia más a mortalidad, y que la progresión puede incluso llevar a fibrosis o a cirrosis. Entonces, en este estudio realizado en España, es un estudio observacional retrospectivo, los pacientes venían ya con nutrición parenteral continua, hacían elevación de transaminasas o hacían elevación de bilirrubinas, las medían, y después ciclaban al paciente, lo dejaban 18 horas con la nutrición parenteral, y el resto, le calculaban el volumen para esas 18 horas, y el resto lo dejaban en reposo. Se dieron cuenta que hubo mejoría de las pruebas hepáticas, lo único que no mejoró fue la fosfatasa alcalina, pero que todas las demás sí tuvieron mejoría, y esto entonces lo asocian a algo que reconocen como el reposo metabólico. Entonces, si tenemos un paciente que está elevando transaminasas y que lleva una nutrición larga, entonces podemos decir que una de las estrategias que podemos utilizar en estos niños es ciclarlo. Como les conté, se ha hablado mucho sobre cuándo iniciar la nutrición parenteral, o cuándo iniciar ciertos componentes de la nutrición parenteral, perdón. Entonces, recordemos que nosotros siempre hemos pensado, o algunos siempre hemos pensado, como que entre más chiquito el niño apenas nace, tenemos que darle aminoácidos para que haya un adecuado crecimiento. Pues se dieron cuenta que no necesariamente esto es así. En esta revisión sistemática publicada en Cochrane, entonces evalúan el inicio temprano versus tardío, por ejemplo, de aminoácidos en niños pretérmino, y se dieron cuenta que no había evidencia disponible que demuestre el beneficio de iniciar tempranamente los aminoácidos en cuanto a desenlaces como la mortalidad, el crecimiento o el neurodesarrollo. Y si vamos a iniciarla temprana o tardía, se ha hablado mucho también al respecto. Ya sabemos que tiene unas desventajas iniciarla de forma temprana, pero les quise traer este estudio también del año pasado, en el que resume un poco todos los estudios que se han hecho al respecto, y es que en las barras rojas podemos observar aquellos pacientes que se les inicia nutrición parenteral temprana, que es decir, en las primeras 48 horas, aquellos que se les inicia de forma tardía.
que son los de las barritas verdes. Y se dan cuenta que en varios aspectos les va peor a aquellos en los cuales se inicia la nutrición parenteral de forma temprana. Esto asociado, por ejemplo, al riesgo de infección, a la duración de estancia en la unidad de cuidados intensivos, la duración de ventilación mecánica y la duración de estancia hospitalaria en general. Entonces, como vemos, y no hay, por decir así, no hay afán de iniciar la nutrición enteral, la nutrición parenteral, perdón, es algo que puede esperar, puesto que les va mejor a los pacientes en los que se es un poco más precavido a la hora de esperar. Esto, como ya lo veremos, como lo vamos a ver y como es una pregunta del taller, sabemos que la nutrición, los estados de enfermedad aguda se asocian a estados iniciales de catabolismo, y se ha visto que la nutrición parenteral, cuando hay estos estados de catabolismo, empeora los desenlaces en los pacientes, y una vez que empieza el paciente a entrar en esa fase de anabolismo, es cuando podríamos generar un poco de beneficio con la nutrición parenteral. A manera de conclusiones, entonces, la nutrición parenteral está indicada en pediatría cuando la función gastrointestinal es inadecuada o no puede ser utilizada para apoyar el crecimiento y el desarrollo normal de nuestros pacientes. Preferir siempre en lo posible la vía enteral, utilizar la vía o contemplar la nutrición parenteral cuando planeamos un ayuno mayor a 5 o 7 días. No está recomendado el inicio temprano, y ya vimos la evidencia al respecto. Evaluar el acceso vascular según el tiempo de duración y la osmolaridad de la preparación. No es lo mismo darle a un paciente nutrición enteral complementaria con parenteral que darle una total parenteral por más tiempo. Entonces, siempre evaluar este tipo de situaciones para ver qué acceso escoger. Evaluar la antropometría antes del inicio, al igual que siempre hacer perfil metabólico. Adaptar al paciente. Cada nutrición parenteral es específica, según los requerimientos y la patología de cada paciente. Utilizar las herramientas sistematizadas de prescripción de nutrición parenteral que nos evitan o nos disminuyen el riesgo de cometer errores a la hora de prepararlas y formularlas. Tener en cuenta las relaciones y las interacciones entre los ingredientes de las preparaciones. Tener presente las complicaciones, y para esto entonces siempre hacer una adecuada monitoría y preverlas. Y evaluar el ciclado de la nutrición parenteral en pacientes que tengan más de 7 días de recibirla y que presenten alteraciones metabólicas o hepáticas. Eso era lo que quería pues como comentarles. Muchas gracias y bueno, le doy la palabra al doctor Pablo. Gerardo, muchas gracias. Muy bonita tu presentación.